Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Leo. Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial, cuáles son sus sentimientos hacia ti y quédate hasta el final del video porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias por suscribirte al canal, me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. Así que bienvenido, bienvenida a la comunidad. También te invito a darle un me gusta a este video y dejarme en los comentarios qué te ha parecido esta lectura. Si es que no resuena, te invito a ver tu signo lunar y tu signo ascendente también. Te estoy dejando en los comentarios mi nuevo canal de interactivos. Así que si te gustaría suscribirte a ese canal también, te lo estoy dejando aquí abajito en los comentarios de este video. Vamos a comenzar un poco diferente y a lo que lo hago usualmente vamos a partir con algunas cartas oráculo para luego pasar a ver lo que nos puede decir el tarot acerca de esta conexión. Ya tenemos energías de almas gemelas, codependencia y decepción. Si estás lidiando con un Sagitario, te invito a que también veas ese video, ya que nos aparecieron cartas muy parecidas, ¿ok? Acá hay energía de almas gemelas. Está la carta de la codependencia. Estas son adicciones, entre comillas, que generamos hacia otra persona por falta de amor o valor propio, donde nuestras emociones terminan siendo dependientes de si es que el otro está en mi vida o no está en mi vida, si es que me ama, no me ama, termino persiguiendo a la otra persona, no me doy valor a mí mismo, reduzco mis estándares, por ejemplo, para estar con esa persona. Ambas personas se ponen máscaras aquí. La persona que corre se pone la máscara de que no tengo sentimientos, pero siempre vuelve. Y la persona que está corriendo detrás de esta persona, detrás del otro, ¿no? Es que se esconde detrás de la máscara de la codependencia o de estar bajando mis estándares, ¿no? Me disminuyo yo para estar con la otra persona. Eso también termina siendo una especie de máscara. Vamos a mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión entre Leo y su persona especial? Tenemos los corazones rotos, separación, estar profundamente herido, triste, ¿no? Estando perdido, perdida. Y también tenemos la carta de la mano de cartas. Eso significa tomar un riesgo, tomar un chance, pero también significa ser estratégico y evaluar tus opciones. También no mostrar la mano. Esto nos habla un poquitito de las máscaras y de la decepción, ¿no? No estoy mostrando mis verdaderos sentimientos o estoy jugando también. Esto es una energía en general, así que tómalo también como te vaya resonando de acuerdo a tu conexión. Está también la carta de la pasión, dice química muy loca y que se gustan, ¿no? Es algo para disfrutar. Si es que están en separación, están mirando las fotos, no necesariamente ustedes, pero quizás su persona especial también, mirando las fotos de cuando estuvieron juntos. Aquí hay alguien que extraña a la otra persona, hay nostalgia y las ganas de generar nuevas memorias a pesar de este dolor. Es como si quisiéramos retroceder el tiempo y arreglar las cosas. Esta carta de la mano de cartas te está pidiendo ser un poco más estratégico en las formas, también evaluar qué es lo que está pasando con esta codependencia. ¿Por qué estoy bajando mis estándares, por ejemplo? ¿O estoy poniendo a la persona en un pedestal? Esta es la única persona que me va a amar. Recuerden que la relación más importante que tenemos que cuidar siempre, Leo, es la que tenemos con nosotros mismos, es la única permanente, el resto es prescindible. Vamos a mirar ahora cuáles son los sentimientos de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. Muéstrenme, por favor,
¿Cuáles son los sentimientos de la persona especial de Leo hacia Leo? Vamos a mirar. Tenemos un rey de pentáculos, muchos pentáculos. Esta persona está tremendamente inmersa en su trabajo. El rey de pentáculos también nos muestra ciertas tendencias egoístas, ¿no? Me enfoco en lo que yo me quiero enfocar. Pero también tiene ciertas disyuntivas. Qué curioso que estamos preguntando también qué siente esta persona por ti y no hay ninguna cartas de copas. Esta es una persona con tendencias más materialistas, ¿no? Vamos a ver qué está pasando contigo, Leo. La carta de la templanza, estás enfocado en tu proceso de sanación personal, en soltar quizá algunos bloqueos, especialmente con esto que tiene que ver con el abandono, ¿no? Hay un tema ahí con la herida del abandono y por eso genero codependencia con mis parejas. Podemos ver los patrones que hemos tenido con nuestras personas especiales a lo largo de nuestra vida y entender desde dónde viene. Porque me mencionan que esta herida del abandono se te pudo haber generado en la infancia, entonces cuando alguien no me presta suficiente atención, por ejemplo, o veo que se está yendo, que quiere terminar conmigo, genero codependencia. Recuerden que esto también puede ser una lectura espejo. Es hora de sanar. Es hora de sanar ese bloqueo, descubrir la abundancia en ti mismo, en ti misma. Recuerda que estás siendo amado o amada incondicionalmente por la divinidad, por Dios y por tus guías espirituales también. Falta que puedas reconocer ese amor en ti mismo o en ti misma. Miren acá, está el as de copas, ¿no? Pero esa oferta viene desde ti hacia esa persona, ¿no? Está este as de copas. Aquí está esa oferta de amor o querer o buscar ese nuevo comienzo. ¡Ay, qué loco! Está la reina de espadas. Siento como que esta persona está cortando eso. Es como si no te permitiera entrar en su vida, por ejemplo. Y como si lo estuviera viendo todo un poco más desde la lógica. Y sientes que esta persona puede llegar a ser muy frío, muy fría contigo. Es como si tú estuvieras desde tu pasión, desde tu amor, y esta persona un poco más desde la lógica, más duro. Entonces es como que desarrollamos ciertas expectativas egoístas con respecto a la persona con la que estamos lidiando. Queremos que cambie para que pueda reconocer nuestro amor, y hay que tener especial cuidado con eso porque es ahí cuando se genera la codependencia. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta persona especial? Con la carta del loco al reverso, quizás una persona que no quiere comprometerse, le cuesta el compromiso, especialmente con este caballero de copas. Lo siento como un alma libre también. Y tenemos el 4 de copas. Es como que tú le estás ofreciendo esta copa de amor y tu persona como que no la quiere ver, ¿no? Siento que esta es una persona que no se quiere comprometer. Es como que está comprometido mucho más consigo mismo que con cualquier otra cosa. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más me pueden decir acerca de Leo? ¿Qué consejos le podemos dar a Leo? ¿Qué necesita Leo saber acerca de esta conexión con respecto a sí mismo, a sí misma? Caballero de espadas al reverso. Hay que limpiar los pensamientos. Estamos teniendo pensamientos muy negativos. La vida te está pidiendo soltar los pensamientos negativos y que vuelvas a recordar quién eres y conectarte con esa versión más auténtica de ti mismo. Ese Leo poderoso, ese Leo que es muy, muy poderoso, poderosa, ¿no? Seguir en este proceso de sanación. Te vas a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? No porque esta sea un alma gemela significa que yo me tengo que transformar a mí mismo, alienar a mí mismo para reconocer o encontrarme con las expectativas de esta persona. Vuelve a reconocer esa seguridad en ti mismo, en ti misma, ¿no? Tú eres tu propio sueño hecho realidad. Vuelve a encontrar ese amor en ti. Vamos a ver. Mira, y ojo que esta persona no es que no te quiera, tiene el rey de copas aquí. Puede ser también que tú estés lidiando con dos energías distintas. Bien, con dos personas distintas. Pero posiblemente esta es la que más te gusta. Esta es la que tiene tu corazón. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Por qué nos aparece este rey de copas? Es como este juego con esta reina de espadas y este rey de copas aquí, siendo que son las energías de tu persona especial.
hacia ti es como si estuviera dejando detrás sus sentimientos por la lógica, ¿no? Mira, aquí su mente interrumpe sus emociones, gana sus emociones. Y es como si no tuviera claridad acerca de sus sentimientos. ¿Me puede mostrar alguna carta resultado? La carta de la papisa al reverso, hasta incluso puede haber alguna tercera energía o su propia desconexión espiritual que está afectando esto de forma negativa, ¿no? ¿Qué es lo que se te recomienda? Porque al final, Leo, están habiendo muchas cartas que nos están hablando de frustración. Hay cosas que hay que soltar y enfocarte en tu propio proceso espiritual. Tenemos que hacer esa búsqueda espiritual nosotros, ¿no? Porque aparentemente lo único de lo que te está proveyendo esta conexión es frustración. Es frustración. Veo mucho más dolor que bienestar. Y cuando una conexión nos provee mucho más dolor que bienestar, nos tenemos que replantear qué estamos haciendo acá y por qué estamos bajando nuestros estándares, por qué no estamos siendo asertivos, por qué estamos dejando atrás lo que queremos o lo que nos importa por estar con alguien. Bien, vamos a mirar un poco más de profundidad. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué mensajes tiene la persona de Leo hacia Leo? ¿Qué más nos puede contar que no le ha dicho a nuestro Leo? ¿Qué es lo que no sabe Leo acerca de esta persona? Ok. Realmente no eres tú el problema, soy yo. Veo tus mensajes, fotos y te miro a través de las redes sociales. Te extraño. Mensajes reveladores acerca de esta relación. Lo siento, no estoy interesado porque me da miedo ser honesto contigo y decirte cómo me siento. Pronto te explicaré cómo me siento y te extraño más de lo que sabes. Sí, efectivamente está una persona que sí te quiere, ¿no? Pero quizás está intentando ser estratégico o estratégica con sus propios sentimientos, necesita tenerlo todo bajo control. Insisto, una lectura muy parecida con la que ya he hecho de Sagitario, así que te invito a ver esa lectura si es que tienes Sagitario en tu carta natal o tu persona es Sagitario. Porque al final, insisto, es como que le gana el miedo, le gana esa máscara, le gana ese desinterés. Esta es una persona que necesita hacer una búsqueda espiritual importante y al igual que tú, conectarse mucho más con su autenticidad, con ese amor incondicional que primero se deben tener a sí mismos, ¿no? Quizá van a haber conversaciones, puede ser, sí, sin duda se extraña uno al otro. Te extraño, ¿no? Lo vemos 2 veces. Te mira, pero me gustaría saber por qué nos acerca. Todo fue un malentendido. Lamento que ya no sea lo mismo que antes. Es como si sintiera que esto no tiene arreglo. Tenemos que tener conversaciones honestas. Y tengo secretos de los que no sabes. Vamos a observar eso. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber de qué se tratan estos secretos. Tenemos otra reina. Puede ser que esté lidiando con otra energía. Sí. Lo más probable es que esté lidiando con otra energía. Ay, ay, ay. Con otra persona. Tenemos acá que tu persona también es bastante orgullosa. Bastante orgullosa. Es como si estuviera actuando por deseo. Lo siento como algo más carnal con estos haces de bastos. Y con la carta del mundo es como... Siento que es como si estuviese buscando solamente satisfacer sus propias necesidades. Esta es una energía de la cual nos tenemos que cuidar, ¿no? Por eso bajarla del pedestal y mirar un poco más allá de la situación, ¿no? Porque tu persona se está tapando con una falsa máscara en esta relación. Puede estar ocultando sus verdaderos sentimientos o lo que está pasando, ¿no? Vamos a ver entonces ahora cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti y vamos a ver
algún consejo, ¿no? Si es que esta conexión es conveniente para ti o no. Porque por lo menos por ahora no lo vemos trascendiendo esta situación. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia Leo. Reina de copas al reverso. Mira, hasta una tercera reina nos aparece en esta lectura. Es como que elige la separación por sobre todas las cosas, a pesar de que contigo es como que quisiera ser feliz. Yo no entiendo por qué la gente es tan compleja. Pero bueno, estamos intentando comprender, ¿no? Hay gente que tiene bloqueos en el amor. Para algunos de ustedes, si es que su persona está en matrimonio, va a elegir quedarse en su matrimonio. Si es que ese no es tu caso, tu persona va a decidir enfocarse mucho más en sí mismo, en sí misma, va a seguir arrancando de esto siempre, por más que, por más que como que hayan esos sentimientos hacia ti, etcétera, es como que si los botara, es como si los negara o los bloqueara y dijera no. Tengo que hacer otras cosas, ¿no? Tengo que enfocarme en mi carrera. Lo vimos muy enfocado, o la vimos muy enfocada en su carrera, en sus asuntos personales, invirtiendo mucho más en sí mismo. Vamos a ver. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Es conveniente para nuestros leos esta conexión? ¿Es conveniente para nuestros leos esta conexión? ¿Es conveniente para nuestros leos esta conexión? Ok. Ojo, que a pesar que lo desesperanzada que está esta lectura, nos dicen que igual aquí hay algo. Siempre y cuando haya compromiso, nos muestra la balanza. Tiene que ser un compromiso recíproco. Y para obtenerlo tú te tienes que comunicar claramente acerca de lo que quieres. Esto significa ser asertivo. Comunicarme con asertividad. Bien, porque acá hay un sí. Pueden haber cambios felices, pero para eso tenemos que tener estas conversaciones honestas. Medita y pregúntale a tus guías por allí, pide a tus guías por ayuda también. Y hay algo acá que nos dice confía. Este es el giro inesperado de la lectura. Este es el giro inesperado. O sea, acá no todo está perdido. Acá no todo está perdido realmente, pero sí muchos cambios tienen que hacerse. Me gustaría ver temas de tiempo. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Hay algún tiempo que nos quieran dar para estos cambios? Para esto sí es imprescindible ser estratégico en la conversación, ser asertivo, trabajar en esa codependencia que pudimos haber desarrollado, preguntarnos también a nosotros mismos si es que está la conexión que queremos. ¿Sí? ¿Por qué? Es como si se estuviera jugando un juego aquí. Me hablan hasta incluso como de manipulación. Eso es como, yo no le hablo a menos de que él me hable o... bueno, espero que se entienda. Este tipo de cosas, ¿no? Es como si fuera una energía un poco más inmadura. Acá lo que falta es una comunicación clara, entendida, pero primero esa comunicación la tengo que tener conmigo mismo. Yo tengo que tener esa claridad de lo que yo quiero. Y en esa conversación me voy a dar cuenta si es que esta persona es capaz de darlo o no. Y si es que realmente esto no es lo que quieres para ti, es como si me dijeran, bueno, confía, porque en el momento que tú sueltas esto, hay cambios felices y puede haber otra conexión para ti. Bien, pero vamos a mirar un poco el tiempo. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Nos pueden dar algún tiempo en general en que podría estar sucediendo algún cambio? Tenemos los bastos. Los bastos nos hablan de primavera o dentro de un mes que pueden haber estos cambios. Nos dicen confía. ¿Qué lectura más curiosa? Yo esto no me lo esperaba, la verdad. Es como que nos dan un giro inesperado a partir de todo esto. Siento que hay que ir viendo qué pasa en las próximas lecturas, así que Leo, suscríbete, quédate atento a cómo se va a ir develando. Recuerda que acá vemos principalmente energías actuales, entonces podemos ver si es que dentro de las próximas semanas hay un cambio. Me gustaría sacar, eso sí, una carta más
acerca de esta conexión. Hay cambios. ¿Esto es auténtico? ¿Esto es real? ¿O va a causar más decepción en Leo? Los enamorados al reverso. La carta de la muerte. El as de pentáculos. Para algunos de ustedes sí siento que esto puede cambiar para bien, pero siento que para la mayoría de ustedes eres tú quien finalmente eliges que esto ya no está bueno para ti, que ha sido muy tóxico y decides cerrar el ciclo, separarte. Quizá te quedes con la sensación de que se ha perdido una oportunidad, pero por lo menos ganaste esa trascendencia, esa sanación personal con la carta de la templanza y soltando esa codependencia. Creo que te estás entendiendo y resolviendo mucho más a ti mismo, a ti misma. Ahora sabes que la única persona que no tienes que decepcionar o con la única persona que no tienes que tener alguna máscara aquí es contigo mismo. Recuerda que tú eres la relación más importante que tienes que cuidar. Sí, siento que finalmente eliges tú que esto no es para ti. Después de alguna conversación que tienen y que se dan cuenta, te das cuenta tú. Te das cuenta tú a partir de las palabras de esta persona. Entonces, ojo crítico, bien puesto ahí, ¿no? Bien puesto en lo que va sucediendo en esa conversación que puedan tener con esta persona. Bien. Un último consejo para ti, Leo. ¿Qué lectura más enredada? Sí, finalmente siento que, bueno, para algunos de ustedes sí puede cambiar esto, pero siento que al final del día, para la gran mayoría, tiene que ver con la conexión con ustedes mismos. Como que te liberas de esa codependencia, ¿bien? Una cosa es lo que pase y otra cosa muy distinta es como yo me siento al respecto. Reconocer la diferencia es empoderarme de mis emociones. Una cosa es lo que haga esta persona, los hechos, lo que pase con esta persona. Sin embargo, una cosa muy distinta es cómo tú decides sentirte al respecto, ¿bien? Un consejo más, la apreciación y la alegría proviene de ser agradecido por lo que ya tienes, ¿no? Enfocarte en ti, enfocarte en tu propio valor personal, seguir empoderándote y tú tomar las decisiones y las riendas de tu vida, ¿ok? Muchísimas gracias, Leo, por estar acá. Me pasé un montón del tiempo, así que espero que hayan disfrutado esta lectura. Yo sé que estuvo un poco difícil, pero te siento finalmente con toda la valentía de salir adelante y entendiendo que tú eres el amor de tu vida. Así que muchísimas gracias por estar acá. Veamos si es que esto se va develando de otra forma en la próxima semana. Y bueno, nada más que eso, les mando un abrazo desde el alma. Que tengan un maravilloso día. Namaste.